Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad con Andrés Peche. Andrés, bienvenido. Hola Ángel, perdón, estaba silenciado. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, Andrés, a ti te toca liderar Kayak Ventures. Vamos a estar conversando hoy contigo sobre inversión de riesgo, los desafíos, lo que viene, etcétera. Pero siempre partimos, para quienes no te conocen, un poco hablando siempre del invitado algo de biografía tuya. Cuéntanos un poquito de ti y de tu trayectoria en este mundo. Eh, ya es difícil hablar de uno, pero voy a ser bien breve. Eh, Mira, respecto a mi relación con capital de riesgo, te diría que partió el año 99 y 2000, con lo que fue la partida falsa al capital de riesgo en Chile y Latinoamérica, ¿cierto? Hubo una partida que duró, no te diría que tuvimos 15 minutos de fama, yo creo que tuvimos como 3 segundos de fama, que partió con esta promesa digital, el 99 y 2000, y que esa promesa digital no se cumplió por una serie de razones y de contextos que hoy día sí están presentes, por eso es interesante. Entonces ahí partí en capital de riesgo, nos fue mal, tuvimos que cerrar la compañía que habíamos fundado, después me di una vuelta por típicos, por asset management, consultoría, y estuve por ahí en Italia estudiando, y luego me fui a Inglaterra a trabajar en una compañía de tecnología, por ahí por el año 2003, estuve 3 años con ellos, que era una compañía de lo que se llamaba High Performance Computing, o sea, computación de alto rendimiento, en lo que eran los albores de los clústeres de computación de alta potencia, y eran fue precursor de dos tendencias. Uno, lo que es la inteligencia artificial, que está empujada por la disponibilidad de procesadores de gran potencia de cálculo a un precio barato, y lo que en ese momento se llamaba el grid computing, que era decir, tú puedes acceder de cualquier parte del mundo a potencia de cálculo a través de el grid, como emulando el grid eléctrico, y es que lo que hoy día se conoce como cloud computing. Bueno, y luego estuve 12 años en Fundación Chile empujando temas de innovación, capital de riesgo y sostenibilidad, para luego finalmente llegar a Kayak hace 3 años y medio ya, increíble, en lo que es hoy día impulsar el fondo de capital de riesgo más grande de la historia de Chile, en realidad, por un lado, y por otro lado, que es un fondo que tiene solo aportes privados, que es un gran avance para poder, de alguna manera, complementar la pega que hace Corfo en las etapas más tempranas. Tengo mucho respeto por lo que hace y ha hecho Corfo, pero creo que es el momento en que se movilice capital privado de manera de poder complementar y darle más velocidad, flexibilidad y escala a lo que tradicionalmente hace Corfo. Andrés, para ir entrando en materia, el segundo bloque, vamos de lleno a hablar sobre VC y el desafío, los desafíos. Cuéntanos un poquito tu mirada respecto de cómo te ha tocado ver la evolución del emprendedor chileno, más allá del ecosistema en sí mismo, el perfil del emprendedor chileno, cómo ha evolucionado en los años, el emprendedor que levanta capital de riesgo. ¿Cómo lo has Sí. visto? Mira, yo te diría que cuando veo por qué el futuro del capital de riesgo en Chile en particular y en general en Latinoamérica es muy luminoso, es básicamente por dos razones, que hay dos fuerzas, una de las cuales son los emprendedores. O sea, hay una nueva generación de emprendedores que tiene otra cabeza, otra mentalidad, otra preparación, otro seniority. Acá no tenemos el típico emprendedor que es la caricatura, ¿cierto?, del dropout del college de Estados Unidos que hace su startup en un garage. Hay de esos, pero fundamentalmente hay emprendedores que tienen mucha experiencia en los sectores a los cuales están atacando, y esos emprendedores con la tecnología y con capital disponible pueden desafiar a cualquier gran empresa porque tienen los fondos disponibles, tienen el talento, está la tecnología, pero no tienen legacy, no tienen mochilas, no tienen castillos feudales que defender, tienen agilidad. Entonces, yo veo un cambio impresionante en la calidad de los emprendedores chilenos que estoy viendo hoy día desde el año 2000 ahora. 99 te diría, desde el año 99 ahora. Y en ese sentido, Andrés, por otro lado, el mundo de la inversión de riesgo para ese tipo de emprendedores que ha ido evolucionando, ¿cómo ha evolucionado también? Las fuentes, también la complejidad de administrar ese tipo de fondos, etcétera.
Mira, y eso es lo otro que ha cambiado desde el año 2000. O sea, para que te hagas una idea, las estadísticas de capital de riesgo que vimos el año pasado de un reporte Endeavor, ni siquiera salía el año 2000, partía por ahí por el 2008, 2009, no me acuerdo, pero desde que yo partí en la Fundación Chile el 2007 ahora, considerando la baja de inversión del año pasado, el capital de riesgo ha subido 800 veces, se ha multiplicado por 800 en Latinoamérica, ¿ya? Entonces, eso te habla un poco de la escala y profundidad del capital de riesgo en Chile, en términos relativos al pasado, que todavía es muy grande respecto a lo que teníamos hace 6, 7 años atrás, pero todavía es muy chico, digamos, relativo al PIB y a indicadores de otros países. ¿Cachai? Entonces, te diría que lo que está liderando el carro hoy día es fundamentalmente son los family offices y luego esperamos que eso desarrolle managers profesionales y que ojalá que sean managers endémicos de la región, de Chile, que estén aquí, que no se vayan y vuelvan con la marea. Y finalmente ojalá que entren los fondos de pensiones o los institucionales, que es lo que realmente va a hacer despegar esta industria en Chile. Eso te quería preguntar justamente, esto del fondo de fondos, de la contribución de fondos de pensiones en el mundo VC, como ocurre en México, entiendo, y en otros lugares. Sí. ¿Cómo lo ves para el caso práctico de Chile? ¿Estamos muy lejanos, estamos cerca? ¿Y qué transformaciones reales pueden ocurrir, dada la incorporación de Mira, este tipo de fondos? Eh, es fundamental que eso suceda de alguna forma. Yo te diría que la traba que hemos tenido hoy día ha sido más bien cultural y reputacional. O sea, las AFP no han, quizás ahora un poco más, pero en su momento no entendieron el rol societario que les cabe. Ellos no solamente tienen que entregar una rentabilidad, sino más bien tienen que ser un vector de desarrollo de país y justamente al invertir en el largo plazo en una economía que sea más competitiva y sostenible en el largo plazo, van a poder también asegurar mejores pensiones. Es como evidente, ¿cierto? Entonces, creo que las AFP se quedaron dormidas. Yo me quedé afónico de tanto conversar y pregonar esto desde el 2010 en adelante. Es evidente que las AFP, con su profesionalismo y con su responsabilidad de desarrollar el mercado de capitales, que lo tuvieron en los 90, las AFP fueron fundamentales en el desarrollo del país porque le dieron profundidad al mercado de capitales, que permitió, entre otras cosas, a nuestras compañías crecer, a nuestras personas obtener créditos hipotecarios baratos, ¿cierto? Y creo que ese rol, de alguna manera, que fue fundamental y digamos, las FP fueron un pilar fundamental en el crecimiento y en la mejora en la calidad de vida de las personas que tuvo Chile en los últimos 30 años, contrario a lo que muchas personas políticas dicen, pero desde lo técnico eso sucedió. Pero lo que sí es cierto es que las FP también tienen que dar el segundo paso ahora a poder aportar a una economía basada en la innovación y en la sostenibilidad, ¿cierto? Que es lo que nos va a dar la competitividad de largo plazo. Eso obviamente has hecho de forma profesional, de forma, digamos, precavida, con riesgos calculados, pero si las AFP son capaces de destinar una pequeña proporción de sus fondos al capital de riesgo en Chile, van a poder finalmente también profesionalizar la industria y hacerla más profunda. Entonces, puede ser el fondo de fondos, el mecanismo, digamos, esto en el pasado no ha sucedido no por un tema regulatorio, sino por un tema reputacional y por una tibieza, te diría yo, de la AFP, y no las culpo tampoco, porque también, digamos, la opinión pública o la política les pega fuerte, entonces ellos no quieren aparecer en el diario por una inversión de un fondo de capital de riesgo del cual ellos son aportantes que se fue a cero, y eso pasa. La mayoría de las veces las inversiones en capital de riesgo se van a cero y una minoría les va muy bien, que es lo que finalmente hace rentar el fondo. Entonces, hay un riesgo periodístico por parte de los tomadores de decisión de la AFP que, digamos, como te digo, yo no los culpo, hay un ambiente muy hostil frente a eso, pero si finalmente eso se supera eh, un acuerdo, diría yo, un entendimiento tanto de la sociedad como de las AFP del rol que les cabe, eh, creo que una solución como el fondo fondos puede ser muy buena porque de alguna manera elimina ese riesgo societario si pones un intermediario que podría ser un Corfo, por ejemplo, que decida a qué managers seleccionar. Eso podría de alguna manera blindar el tema reputacional de los tomadores de decisión particulares de la AFP y podría impulsar una industria que es muy importante.
Andrés, tocando un punto que mencionaste recién de que muchas de esas apuestas van a cero, me tocó ver alguna exposición tuya en algún minuto de un libro que es escrito por Oded Galor, que es Sí, este escritor sobre el viaje de la humanidad, sobre sí. cómo estos grandes cambios globales pueden ser tomados por emprendedores con este enfoque obviamente startup y tomando la lógica VC, que tiene esta lógica Power Law que mencionaste tú en esas charlas. Sí. Cuéntanos un poquito para refrescar memoria sobre cómo son las dinámicas en el mundo startup y VC. Sí, mira, es bueno que hagas la relación a ese libro porque es muy iluminador. O sea, básicamente lo que explica ese libro es que, entre otras cosas, que la vida del ser humano, del Homo sapiens, ha sido muy miserable, ¿cierto? Y desde 200.000 años que llevamos en la faz de la Tierra, fue muy miserable desde el punto de vista de calidad de vida, desde el punto de vista de esperanza de vida, desde el punto de vista de mortalidad, de confort. Y fue hasta la revolución industrial, ¿cierto? Que por una serie de factores que tienen que ver con la institucionalidad, la geografía, incluso de Europa, y la frecuencia de adelantos tecnológicos, hizo que finalmente nosotros rompiéramos la trampa malthusiana, ¿cierto? Que fuimos capaces de, eh, de, de romper esta maldición, si era que cada vez que había un aumento del output, había también un aumento de la población, entonces el aumento de la población de alguna manera balanceaba ese aumento de output y la calidad de vida o el ingreso per cápita era igual. Y en la revolución industrial hay una gran explosión que sube el ingreso per cápita, baja la mortalidad infantil, sube la esperanza de vida, sube el confort, y esto finalmente fue empujado por los desarrollos tecnológicos que en manos de emprendedores impulsados por capitalistas fueron capaces de poner en valor, ¿cierto?, esos adelantos, y finalmente suceden un montón de cosas que nos tienen ahora. Esto tuvo dos problemas que después los vamos a conversar, pero básicamente fue el capitalismo entendido como un vector o una herramienta de la sociedad para tomar riesgo y buscar soluciones, que muchos de esos, o una minoría quizás de esos adelantos tecnológicos terminaron en empresas que fueron capaces de dar servicios y productos mucho mejores y mucho más baratos, y eso hizo que la calidad de vida o la esperanza de vida subiera de unos 40 años al inicio de 1830 a los 80 años que tenemos hoy día. Entonces, esa dinámica que se dio en el mundo sajón, fundamentalmente, europeo y sajón, es lo que creemos que va a empezar a suceder también en América Latina en la medida que haya más emprendedores, más disponibilidad de tecnología y más capital para probar cosas nuevas. Entonces, los fondos de capital de riesgo tienen un rol societario fundamental, Ángel, que es permitirle a la sociedad probar, ¿cierto? Nuevas formas de solucionar problemas viejos, ¿ya? Es decir, le transmiten al sistema la capacidad de tomar riesgo. Eso es súper importante y tienen una simetría que es muy virtuosa, que es que si es que al fondo le va bien, al emprendedor y a la sociedad le va mucho mejor, y si es que a ese emprendimiento le va mal, ese emprendedor puede volver a empezar y el fondo es capaz de absorber ese riesgo porque está preparado para que de 20 apuestas que hace, 15 se vayan a cero, 5 sobrevivan y 2 sean muy exitosas. Entonces, por eso es tan importante el capital de riesgo para una sociedad. Si bien es una porción chica del capital, tiene un elemento multiplicador enorme, enorme en la economía, es un vector de meritocracia, de movilidad social, digamos, licúa, sofistica el tejido económico, desafía el statu quo, es súper importante. Entonces, si Chile quiere dar el siguiente paso al desarrollo, eso no puede pasar sin una industria de capital de riesgo fuerte y grande. Pero, Andrés, también hablaste en esa sesión de otro libro de Tom Nicholas, American History VC. Y ahí contaste un poco la historia del VC. Para quienes nos están escuchando y no saben cuál es el origen de esto, cómo se origina, cuáles son las primeras inversiones en VC. Cuéntanos un Mira, poquito de ello. o sea, uno podría pensar que las primeras inversiones en VC fue cuando los reyes católicos financiaron a Colón para el viaje a América, ¿cierto? O sea, siempre el capitalismo en su esencia, que no es lo mismo que el feudalismo, se trata un poquito de tomar riesgo y de darle ese capital al talento que puede probar nuevas formas de hacer las cosas. Ahora, el capital de riesgo moderno dicen que tiene sus orígenes en los barcos balleneros, ¿cierto? En donde una inversión en un barco ballenero
se parece mucho a una inversión de fondo VC, en donde estos barcos balleneros salían a la mar, se financiaban, ¿cierto?, con capitalistas que financiaban estas expediciones, y finalmente muchos de estos barcos balleneros, la mayoría, llegaban con una caza, una pesca muy baja, y otros, unos pocos, con mucha, ¿cierto? Al final pescabas 2 ballenas y digamos, te hacías el viaje. Entonces esa lógica del power law, de decir yo invierto en 10 o 20 y quizás 1 o 2 me dan el retorno al fondo, y además los capitanes de esos barcos quienes organizaban las expediciones tenían un sistema de remuneración muy parecido al que tienen hoy día los GPs, que son los General Partners o los administradores de los fondos de capital de riesgo. Ahora, el capital de riesgo más moderno, aparte en California, sobre todo luego de mucha inversión pública del gobierno norteamericano, especialmente en defensa a partir de la Segunda Guerra Mundial, y queda, ¿cierto?, un ecosistema de innovación bastante denso y profundo, digamos, y bien redundante, y a partir de ahí se empiezan a hacer las primeras inversiones en estos startups de tecnología que finalmente empiezan a madurar hasta que, y esto es importante, en los años 70, mediados de los años 70, hay una regulación paradigmática en Estados Unidos que permite a los fondos de pensiones entrar al capital de riesgo. Y es ahí donde los montos administrados se disparan y donde nace realmente la industria de capital de riesgo como la conocemos hoy. Digamos, ahí donde realmente despega y crece exponencialmente en Estados Unidos. Andrés, te quiero invitar a una breve pausa, un par de minutos para volver a conversar sobre este concepto del invierno en el mundo y si será tan así, no tan así. Y por otro lado, los desafíos que tú ves en el mundo de la inversión de riesgo. Te invito un par de minutos, volvemos a conversar al regreso con Andrés Peche de Kayak Ventures. Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.